rápidamente vamos a ver miastenia gravis. Miastenia gravis es una enfermedad de placa neuromuscular. Entonces tenemos aquí el músculo que tiene los receptores de acetilcolina tipo nicotínicos. Y tenemos la neurona, que es una motoneurona alfa. Aquí está, y está liberando el axón. Y aquí están los botones sinápticos, y aquí libera acetilcolina. Entonces se forman anticuerpos en contra de este receptor de acetilcolina y pasan dos cosas. Una, se bloquea el receptor, o sea, el anticuerpo está bloqueando al receptor y la acetilcolina no puede llegar a su receptor. Y la otra es que aumenta la degradación de los receptores. Entonces el músculo no se va a contraer porque no llega acetilcolina que haga que se abran estos canales de sodio, y entonces no entra el sodio y así. Entonces el paciente tiene miastenia, que es que el músculo está cansado. Generalmente afecta el sistema vulvar y la musculatura proximal. El músculo afectado más común es el recto medial. También hay ptosis de los párpados, se ve más notorio en un lado que en el otro. Y con respecto a los ojos, o bueno, a los párpados caídos y así, hay pruebas o hay signos clásicos que se ven. Uno es el signo de Herring. Va a haber un ojo que tenga más ptosis que el otro, digamos el derecho. Entonces, si ese párpado lo elevamos o tapamos el ojo con ptosis, el otro ojo va a presentar ptosis. Y el otro es el signo de Cogan, que es que desde la mirada así en primera posición, al elevar la mirada, sí vamos a tener ptosis del, el párpado caído, pero primero, o sea, tenemos la vista así, la ptosis está así, elevamos la vista y el párpado sube y luego ya regresa a un estado donde con vista hacia arriba hay ptosis, pero al principio cuando se elevó no hubo tanto a como ya una vez que está instalada. Bueno, los pacientes se van a presentar generalmente más avanzado en los días, o sea, con el cansancio al final del día o así, porque es que ya estuvieron utilizando mucho los músculos. Los músculos más afectados son los de la masticación y los oculares, porque son los músculos que todo el tiempo están trabajando. El diagnóstico se hace primero, vamos a buscar los anticuerpos anti-receptores de acetilcolina, y si son negativos, entonces buscamos receptores anti-MuSC. Esto es la quinasa específica de músculo esquelético. Otras pruebas adicionales es la prueba de hidrofonio. Hidrofonio es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es la enzima que aquí agarra la acetilcolina y la destruye, entonces ya no se puede unir ciertamente al receptor. Entonces, si damos inhibidores de esta enzima, no va a haber acetilcolina que se destruya, aumenta la acetilcolina y es más fácil que se pueda unir a los pocos receptores que queden ahí. Si el paciente al darle hidrofonio mejora, entonces es miastenia gravis. La otra prueba es ponerle hielo en el párpado y ver si la ptosis se corrige, o sea, si hay una elevación de más de 2 milímetros. Y esto es porque el hielo inhibe a la acetilcolinesterasa. Entonces es el mismo mecanismo. Ahora, cuando estamos haciendo la prueba del hidrofonio, o sea, estamos inhibiendo la acetilcolinesterasa, estamos aumentando la acetilcolina, pero no nada más de aquí, sino también de receptores metabotrópicos de acetilcolina y así. Entonces, el paciente puede tener respuesta parasimpática, como puede ser la sudoración, salivación, bradicardia y así. Entonces, los doctores tienen ahí atropina en dado caso. Entonces, el tratamiento para miastenia gravis va a ser los inhibidores de la acetilcolinesterasa, ya ciertamente de larga duración, no como el hidrofonio, que es así muy rápido. Entonces son piridostigmina, neostigmina, ribastigmina. Esas son las más comunes. Ahora puede ser que el paciente llegue, o sea, después de haber recibido tratamiento, llegue otra vez con el mismo cuadro. Y esto es o porque el paciente fue tratado subóptimamente o porque ya hubo un proceso de desensibilización. Esto es, si el paciente tomó muchísima dosis, mucha dosis, entonces el efecto es que hay mucha acetilcolina aquí y esta acetilcolina se une a los receptores
y, o sea, es como cualquier uso crónico de un medicamento o así, los receptores se van a regular a la baja porque hay mucho sustrato, hay mucha acetilcolina. Entonces hay desensibilización, hay regulación a la baja y entonces ya no tenemos el mismo efecto. En este caso, entonces el tratamiento es suspender el medicamento de manera temporal. Y cómo nos vamos a dar cuenta cuál de estas dos está ocurriendo, dado que, o sea, el paciente ahorita llegó otra vez con estos síntomas, le vamos a volver a hacer la prueba de electrofonio. Y si mejora, es que fue tratado subóptimamente. Y si no, es que fue por sobredosis. Estos pacientes, la prueba más exacta, más, digamos, más específica, es la electromiografía. Aquí vamos a estimular al nervio o al músculo y bueno, al nervio, y vamos a ver que conforme lo vamos estimulando, o sea, mientras más veces haya sido estimulado, menos potencial de acción se genera, bueno, menos amplitud del potencial de acción se genera porque no alcanza el umbral a despolarizarlo y entonces el paciente tiene miastenia. A diferencia del Lambertiton aumenta la respuesta con la repetibilidad, aquí disminuye. Y en Lambertiton se afectan más las extremidades proximales más que el sistema vulvar. Y ahí sí, en enfermedad de Lambertiton, los reflejos generalmente están ausentes y en miastenia gravis están presentes a menos que ya sea muy severa. Bueno, también si el paciente no responde a esto, se le puede dar inmunosupresores como ciclofosfamida, ciclosporina, azatioprina, mofetil de micofenolato. Y si el paciente tiene menos de 60 años, se hace timectomía. No lo damos porque puede ser que tenga un timoma asociado al síndrome paraneoplásico, que sería miastenia gravis, sino porque la fuente de los anticuerpos son los linfocitos B que están en el timo, en los folículos. Entonces por eso se quitaría el timo, pero solo si el paciente tiene menos de 60 años. Y si tiene más de 60 años, no, y entonces se da prednisona. Esto sí es que no tiene el timoma, pero sí va a tener los anticuerpos. En la clasificación de la severidad de miastenia gravis es 1, es nada más miastenia ocular, 2A y 2B. El A responde muy bien a tratamiento, el 2B no tanto. Aquí no hay crisis, pero ya es un poco más generalizada. Y la 4 es cuando, y la 3, ahí sí ya hay crisis miasténicas. Las crisis miasténicas es el paciente está verdaderamente cansado y ya tiene hasta falla respiratoria. Y la 4 es cuando un 2 o un 1 se convierten al 3 y pasan generalmente como 2 años antes de que pase al 3. Y en la crisis miasténica se da inmunoglobulinas intravenosas o plasmaféresis. Y en miastenia gravis también se asocia un poco a crisis por hipertiroidismo. Entonces también habría que hacer pruebas de funcionamiento de la tiroides cuando el paciente tenga la crisis de miastenia. Entonces esa es la clasificación, el tratamiento, el diagnóstico. Y en miastenia gravis se va a ver un poco más común en mujeres, es bimodal, hay un poco de incidencia como a los 50, 60, 100 días, un poco más común en los hombres y un poco menos como a los 40 o así, es más común en las mujeres.